a todos nuestros lectores de los libros de Ediciones Verbo Vivo. Tenemos una maravillosa noticia. Tenemos en nuestras manos el libro Encuentros con Dios en Génesis del pastor Alberto Darrigo Montánchez. Este libro acaba de salir de imprenta y justamente tenemos también al autor. Hemos invitado al pastor Alberto para tener una breve conversación con él acerca del contenido del libro. ¿Cómo están, queridos hermanos? Encantado, bendecido de estar aquí en los estudios de Televida y siempre con la bendición de Dios de poder llegar a sus hogares. Pastor, en primer lugar quisiéramos saber ¿cuándo nació en usted la vocación de escribir? Desde adolescente prácticamente, porque al tener 13, 14 años, le pedí a mi hermano mayor que me pudiera regalar un diccionario. Él me lo compró, un diccionario Océano que hasta ahora lo tengo, y todas las tardes me sentaba ahí en un lugar de mi casa con el diccionario y buscaba palabras nuevas para poder un poquito enriquecer el léxico, el vocabulario. Y bueno, también escribía. Prácticamente lo que escribía era cosas seculares, porque todavía en ese tiempo no había entregado mi vida a Cristo, no conocía la palabra, pero escribía cuentos, narrativas, cosas así. Excelente, ¿no? O sea, desde adolescente usted capturó las palabras para apropiarse de ellas y poder ampliar ese vocabulario, ese léxico para poder escribir, ¿no? Y es hermoso cuando uno empieza desde muy joven a escribir, porque va practicando la escritura y todos aquellos cuentos, narrativas que usted dice que he escrito, sin duda son valiosos, ¿no? Los debe tener ahí bien guardados. Sí, para mi hija que recién nació en ese tiempo también le escribí un cuento. Y bueno, ya cuando entregué mi vida a Cristo en el año 2003, ya todo fue canalizado para las cosas del Señor, ¿no? Reflexiones, devocionales, cosas que hasta el día de hoy, en verdad, me complace mucho y me edifica mucho en escribir y publicarlas. Y bueno, se dio la oportunidad, gracias a Dios, de publicar estos devocionales. O sea que de alguna manera usted ya ha consagrado su escritura al servicio de Dios, ¿no? Escribir acerca de Él, ¿no? Y quisiera que también nos cuente un poco por qué eligió los libros del Pentateuco para escribir devocionales, ¿no? Porque algunas personas también pueden pensar que hay algunos libros del Pentateuco que son difíciles de entender, pero justo usted ha elegido estos libros para poder iniciar una serie de devocionales, claro, empezando con el libro de Génesis, pero cuéntenos un poquito cuál ha sido su motivación. En sí, me asignaron enseñar el curso de Pentateuco años atrás, y bueno, al leer el libro empecé a descubrir que habían riquezas mucho más profundas de lo que uno puede imaginar. Textos bíblicos que quizás a priori uno puede pasar de largo, pero que sin embargo, si uno escudriña un poquito más, no solamente le encuentra la enseñanza, sino la correcta aplicación para la vida diaria. Entonces, a partir de allí me dediqué a escribir Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y ya he tenido prácticamente el libro listo hace 2 años atrás, pero lamentablemente un día prendí mi computadora y habían hackeado todos los archivos, no solamente de lo que había escrito, sino también fotos familiares, todo lo que había archivado ahí, todos los trabajos que tenía también en el seminario, en el ministerio. Pero bueno, fue muy difícil asimilar todo ello, pero gracias a Dios no impidió que siguiera escribiendo. Entonces, este año Dios me guió a poder volver a escribir nuevamente, y ese es el desafío, de no solamente quedarnos en Génesis, sino también Dios mediante poder continuar con el libro de Éxodo, con los otros libros. Sí, qué pena que haya perdido toda esa información que ya estaba ya lista, pues se podría decir, ¿no? Pero sé que está en su corazón todos aquellos pasajes bíblicos a los que usted hacía referencia. Y bueno, este libro está tan bien escrito, usted es un buen escritor, así que sabemos que tenemos la seguridad de que los siguientes libros del Pentateuco van a ser unos devocionales muy hermosos, ¿no? Y muy profundos también, porque toda esa riqueza que hay en el Pentateuco, que muchas veces los pasamos de largo, los leemos muy rápido, aquí tenemos un autor que se ha detenido a examinar, a profundizar, a reflexionar, a hacer un exégesis de estos libros para poder darnos un material
totalmente rico y profundo, ¿no? Ujú. En cuanto a Encuentros con Génesis, el libro devocional que nos ocupa, que recién se acaba de publicar, ¿qué considera que puede ser lo más impactante de este libro para el lector? Justamente eso, que el lector, a medida que va leyendo estos devocionales, pueda tener la curiosidad de poder ahondar un poquito más en los textos que son referenciales, ¿no? Pero leer quizás los capítulos completos, porque justamente ahí va a encontrar la riqueza que el Señor nos quiere mostrar, porque cuando uno lee el Pentateuco, de repente la mayoría de nosotros nos ha pasado, uno puede leer Génesis y entenderlo hasta cierto punto, luego se va a Éxodo, pero ya cuando entra a Levítico, cuando empieza a leer acerca de unas normas, reglas, rituales, números, con la cantidad de nombres medios raros que están allí, algunos de repente se desaniman y ya se detienen en la lectura. Pero justamente lo que busca este libro es que el lector pudiera inquietarse por escudriñar estos libros, estudiarlos, porque sin duda hay mucha enseñanza aplicativa para nuestras vidas. Y eso es lo que de alguna manera quiero lograr con este libro de Pentateuco, empezando con Génesis, ¿no? Por ejemplo, le comento una de las cosas que enriqueció mucho mi vida al escribir uno de los textos en Génesis 16:13, cuando Agar es echada de la casa, ¿no? La Biblia dice que ella se encuentra con el Roi, con el Dios que la ve. Entonces, ella al estar allí sintiéndose desamparada, pero sin embargo Dios conocía su corazón, conocía sus luchas, conocía lo que ella experimentaba, de repente una sensación de rechazo, una sensación de que ella se sentía aislada, y entonces ella sale de ese lugar al principio donde estaba Sara con Abraham, pero se le aparece ese Roi, ese Dios que le ve. Entonces, cuando uno lee eso, uno se da cuenta que Dios es quien ve también nuestro corazón, que a veces nos podemos sentir desanimados, desalentados, subestimados de repente en cualquier área de nuestra vida, puede ser en el trabajo, en el terreno familiar, en el terreno social. De repente hay personas que quizás no nos toman muy en cuenta, o quizás nos sentimos un poco relegados, pero ahí está el Roi, el Dios que nos ve, el Dios que conoce nuestras motivaciones, nuestros sentimientos, nuestras emociones, y es el Dios que nunca nos desampara, como lo hizo con Agar, ¿no? Porque mayormente resaltamos más la figura de Sara y Abraham, pero ahí hay una mujer que tenía sentimientos, y Dios justamente se dio cuenta de eso, por eso que la llevó. Sí, precioso realmente, ¿no? La historia de Agar es uno de los devocionales más hermosos del libro, y así como ha tratado la historia de Agar, el Dios que la ve, después el Dios que la oye, ha tratado también de muchos personajes, ¿no? Desde Adán y Eva, Enoc, Abraham, Jacob, José, ¿no? Entonces este libro está lleno realmente de riqueza para profundizar en la vida de los personajes bíblicos que aparecen acá, que fueron personas de carne y hueso, que tuvieron una relación personal con Dios. Y una de las cosas que más me ha impactado de ese libro devocional, que tiene 60 devocionales en base a Génesis, es la capacidad que usted tiene para vincular las verdades del Antiguo Testamento con las verdades del Nuevo Testamento, justamente para llevar en nuestra vida a la práctica, ¿no? Eso es una cosa que no he visto tal vez en otros devocionales, en otros libros devocionales, como en una sola historia usted puede vincular tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y para impactar nuestra vida, ¿no? Así es. Sí, en realidad no es quedarse simplemente en la enseñanza de ese tiempo para ese personaje, sino traerla a nuestra actualidad, y eso nos sirva para poder no solamente edificarnos, sino también para poder ministrarnos, ¿no? Porque es el Espíritu Santo quien inspiró la Escritura, para poder también nosotros recibir de parte de Dios su ministración, su consolación, su ánimo, esa palabra que nos va a ayudar, que es antiquísima, pero que sin embargo siempre cobra vida cada vez que nosotros leemos las páginas del Pentateuco. Sí, y en realidad cada uno de sus devocionales nos confronta. Nos confronta y nos hace pensar, nos hace reflexionar cómo estamos en esa área de la vida, ¿no? Cómo está nuestra relación con Dios. Y qué hermoso de que cada devocional usted también al final
hace una aplicación, una pregunta para que el lector pueda responderse a sí mismo y pueda ver cómo está, en qué estado está su relación con Dios en base al tema que trata, ¿no? Sí. Y bueno, en cuanto a Génesis, particularmente, que es el tema del libro, ¿cuál es el personaje con el que usted más se identifica de haber estudiado exhaustivamente a tantos personajes que aparecen allí, ¿no? Pero ¿cuál es el personaje con el cual usted más se identifica de Génesis? Bueno, sin duda Abraham. Abraham, realmente de mucha inspiración, porque aún a pesar de que no era perfecto, sin embargo Dios usó a veces algunas cosas, algunas decisiones que él tomaba para seguir con los planes que él había determinado para él y en consecuencia para sus generaciones, ¿no? Pero lo que rescato más de Abraham es su llamado, porque tiene que ver también con el llamado que Dios me hizo para tiempo completo en la congregación. Abraham, en capítulo 12 de Génesis, Dios le dice: sal de tu tierra, de tu parentela, de ese lugar de Ur de los Caldeos, donde Abraham ya tenía una vida. Pero empieza diciendo: pero Dios le había dicho a Abraham. O sea, suena como que Dios ya le había dicho anteriormente, sino que Abraham todavía no había obedecido esa parte, pero finalmente lo hizo. Y Abraham salió de Ur de los Caldeos para ir a un lugar que realmente Dios todavía en ese momento no le había dicho precisamente el lugar geográfico donde tenía que ir. Y ahí empezó su especie de aventura de la fe. Y eso cómo lo relaciono conmigo. Y para mí es importante este personaje porque cuando yo servía en la iglesia, yo tenía un trabajo a tiempo completo independiente como diseñador gráfico y publicitario. Tenía un local en el centro de Lima, pero Dios me venía hablando durante meses que me saliera de ese lugar. Y yo lo veía como algo incongruente porque Dios dice en su palabra que tengo que trabajar. Ya había nacido mi primera hija y tenía esa lucha, pero Dios me hablaba por medio de su palabra, por medio de devocionales, que saliera de ese lugar. Y estaba en esa lucha. Pero un día, un domingo, escuché una prédica justamente sobre Abraham y Génesis 12. La escuché, pero luego cuando regreso en la noche para servir en el área de consejería y discipulado, ya no escuché la predicación, pero me estaba trasladando por el pasadizo de la iglesia y lo que me quedó grabado fue la voz del predicador diciendo: ya te dije que salgas de ese lugar. Mire, no había escapatoria. Eso no había fue escapatoria. como la gota que rebalsó el vaso y entonces obviamente de acuerdo con mi esposa, y esto es una experiencia personal, obviamente no es que uno lo tenga que hacer o todos lo tengan que hacer, pero es el trato que Dios hizo conmigo. Entonces me salí del lugar, fui a mi casa y me pasó algo parecido a Abraham, porque de ahí Dios se quedó en silencio. No me dijo dónde, me regresé a mi casa nada más en Callao, pero luego de un año Dios confirmó ese llamado. Dios usó a los pastores de la iglesia del Callao, al consejo administrativo de ese tiempo que lo era, para hacerme un llamado a tiempo completo para servir a Dios. Y aquí estamos y Dios siempre ha sido fiel y siempre me ha sustentado. Sí, pues Abraham, el padre de la fe, ¿no? Amén. El padre de la fe tiene mucho que enseñarnos, ¿no? Y qué precioso que usted haya recibido ese llamado de Dios al ministerio y pueda identificarse tanto con Abraham, ¿no? Porque de Abraham tenemos tantas enseñanzas, ¿no? Realmente tantas cosas que aprender de ese hombre de fe, también de Sara, como usted ha mencionado también de la historia de Agar, ¿no? Y qué bueno, pastor, qué bueno de que el Señor lo llamara al ministerio a tiempo completo y ahora lo está llamando también a escribir, ¿no? Bueno, sí, Dios nos da sorpresas grandes y bueno, ese llamado que hizo es mi punto de partida, pero también el punto de apoyo, donde cuando hay alguna dificultad uno regresa a ese punto de apoyo, que es importante para todo pastor, ¿no? Regresar a ese llamado que Dios hace para que uno le diga: Señor, tú me llamaste, está presentándose esta circunstancia, este problema, ayúdame. Si no hay ese llamado, uno no se tiene de dónde agarrar. Por eso yo, mi personaje, vamos a decirlo así, favorito, son todos, pero cobra una importancia la vida de Abraham. Claro, porque ese llamado tiene que estar siempre firme en una convicción, ¿no? Y Dios a través de este personaje le dio la convicción de que usted era llamado al ministerio, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso que podamos relacionar nuestra vida
con aquellas cosas que vivieron los personajes, que tuvieron ese encuentro con Dios, ¿no? Entonces en este libro hay muchas cosas que el Señor nos va a hablar a través de estos devocionales, ¿no? Pastor, quisiéramos saber también cuáles son los próximos proyectos que tiene para escribir, porque realmente este es el primer libro, pero no es el último. Esperamos de que podamos publicar muchos libros más suyos. Entonces, si pudiera contar a los lectores, a la audiencia que nos está viendo, escuchando, ¿qué otros proyectos tiene? Bueno, a priori, Dios mediante, continuar con el siguiente libro, que es Éxodo. Aunque estaba escribiendo un libro en base a Josué, dirigido a todos los que sirven al Señor, pastores, líderes, siervos de los diferentes ministerios, pero con la dirección del Señor vamos a continuar con el libro de Éxodo y así sucesivamente, siempre con la dirección de nuestro Señor. Al rescate de lo perdido, que no está perdido porque lo tiene en su mente y lo tiene en su corazón, ¿no? Sí. Ya están esas enseñanzas grabadas como con un cincel en el corazón para que usted pueda seguir escribiendo y pueda ver ese proyecto de una manera concreta, ¿no? Alguien lo robó, pero no lo robó del todo, porque el Señor siempre permite de que aquello que nos ha dado, aquello que nos ha dicho, permanezca en nuestro corazón, ¿no? Bueno, Pastor, felicitaciones, y yo estoy muy segura que este libro devocional, Encuentros con Dios en Génesis, va a ser de mucha bendición para todo aquel que lo lea, todo aquel que lo adquiera, todo aquel que lo regale de repente a una persona que aún también no conoce al Señor y a través de este libro pueda llegar a encontrarse con Dios, ¿no? Quisiera que pudiera dar unas palabras finales al público, a la audiencia. Bueno, agradecer a Dios por esta oportunidad que no, la verdad que no imaginé, de poder tener una edición de un libro en mis manos, pero gracias a Dios. Gracias también a la editorial Verbo Vivo, a usted, hermana Patricia, a su esposo, Pastor Roger, por esta oportunidad que se presenta y que nos da. Y les pedimos, por favor, sus oraciones para que pueda seguir sirviendo al Señor y para poder seguir aprendiendo. Estoy abierto a seguir aprendiendo para obedecer al Señor, pero también, ¿no? recomendarle estas páginas que realmente para mí han sido de mucha bendición, y el propósito justamente es eso, ¿no? Que para todo aquel que pueda tener este libro en sus manos pueda ser un libro que no solamente edifique, sino también inspire y desafíe para poder seguir de la mano de ese Señor en estos encuentros con Dios, en este caso primero con Génesis. Sí, realmente el título del libro, Encuentros con Dios en Génesis, es muy significativo, ¿no? Porque nos llama a que seamos nosotros quienes nos encontremos a través de este libro devocional con Dios, reflexionando en el libro de Génesis, que es su palabra inspirada, ¿no? Así de que les recomendamos que ustedes puedan leer este libro que ha sido escrito con mucho amor, con mucho cariño para todos nuestros lectores. Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales. Pueden adquirir el libro también al número de WhatsApp 997564865. Estaremos gustosos de atenderles, y también en algunas iglesias alianza, como la Alianza Cristiana y Misionera del Pueblo Libre, aquí en Avenida Brasil 1864, y también en la iglesia del Callao, donde sirve nuestro pastor. Amén. ¿Sí? Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias, amada hermana. Un abrazo, saludos para todos. Bendiciones. Nos vemos.